Vamos a referirnos al 31 de octubre y vamos a hablar del Halloween. Esta reflexión tiene 4 partes. Primero vamos a tener una sección histórica. En ese sentido, la providencia de Dios me ha dado una oportunidad, yo digo singular, porque pude vivir durante varios años en donde todo esto empezó, es decir, en Irlanda. Pude conocer de cerca la espiritualidad celta, pude conocer la evangelización que realizó la iglesia, especialmente a través de San Patricio, un verdadero genio de la pedagogía y de la evangelización. Y pude conocer también lo que está sucediendo hoy en día en Irlanda y en otras partes del norte de Europa y que tienen que ver con este fenómeno del Halloween. Entonces, esa es la sección histórica. En segundo lugar, vamos a tener una sección que yo la llamo científica. Muchas personas creen que es simple prejuicio. Resulta que hay datos científicos interesantes, incluso sobre los colores. Vamos a hablar de la parte cromática. Vamos a hablar también del impacto que tiene el miedo, que tiene el terror en las distintas edades, en los hombres, en las mujeres. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que tiene el miedo? El terror voluntariamente buscado, ¿qué efecto tiene en la psiquis humana? Esta sección es científica. Eso quiere decir que vamos a apelar a datos que ustedes pueden comprobar, cosas que ustedes pueden ver específicamente, para que tengamos bases. Ya ustedes ven por mi tono de voz, mi estilo no es fanático. No me parece que haya que hacer una especie de estallido de histeria o de pánico con estas cosas. Pero como me gusta decir, ingenuos, no, por favor. Ingenuidad, no. Tontos útiles, por favor, no. Entonces, esa es la importancia de la sección científica. Entonces, primero historia, luego ciencia. Luego vamos a pasar a una parte teológica. Vamos a ver qué es lo que está de fondo aquí. Y se lo puedo ir adelantando. Lo que está de fondo aquí es la relación entre paganismo y cristianismo. ¿Qué significa propiamente paganismo? Porque hay un resurgir del paganismo en el mundo. ¿Qué consecuencias tiene? De eso vamos a hablar en la sección teológica. Y por último, la parte que yo llamo práctica. Cuando hablamos de la parte práctica, hablamos de cuáles son las recomendaciones específicas que podemos tomar nosotros desde una actitud de sensatez. Una vez más llamo a la sensatez, a la cordura. Entonces, esas son las 4 secciones que tenemos: histórica, científica, teológica y práctica. Entonces entremos a la primera sección, la sección histórica. Por supuesto hay que empezar por el nombre, muchos de ustedes ya lo saben. Halloween es una deformación de una expresión en inglés que es All Hallows Eve. Entonces, All Hallows Eve significa la víspera de todos los santos, porque efectivamente para nosotros el 31 de octubre, como católicos, realmente lo que es la víspera de un día muy bello, el día de todos los santos. Pero las celebraciones, ¿de dónde vienen las celebraciones? Las celebraciones tienen un origen propiamente en el paganismo. A ver, ubiquémonos en el hemisferio norte, y esto está bastante al norte, toda esta zona de Irlanda, de Reino Unido, etc. Ubiquémonos en esa zona y pensemos en lo que es el ritmo de las cosechas. Entonces, en los orígenes remotos de esta festividad, por eso estamos hablando de sección histórica, el origen está en las celebraciones propias de la cosecha, la gran cosecha o mediana cosecha que hubo ese año. Estamos hablando de siglos y siglos atrás, miles de años atrás. Y si uno retrocede en ese tiempo, uno se da cuenta que lo que se alcanzó a recoger, de eso hay que vivir, porque no hay importaciones. Termina el tiempo de recoger las cosechas, pleno otoño, ya asomando con fuerza el invierno cada vez más, ya recogiste lo que recogiste, y en ese momento, ¿qué es lo que te toca? Pues prepararte para el invierno. Esa es la situación. Pero entonces vienen las festividades propias de eso que la tierra ha dado. Y por supuesto,
en ese tipo de sociedad, estamos hablando de la sociedad celta de hace muchos siglos, en ese tipo de sociedad lo que la tierra te ha dado, que es con lo que también viven tus ganados, eso que la tierra te ha dado es todo. Entonces el carácter festivo es más o menos como lo que uno podría tener, haz de cuenta, para una fiesta de fin de año. Y usted sabe lo que sucede cuando hay mucha fiesta, usted sabe las costumbres de consumo de alcohol que son típicas de esa región. Entonces muy pronto se convierte en una fiesta que tiene mucho ruido, que tiene mucha danza, mucha comida, mucha bebida, mucha borrachera. Es decir, es una fiesta que tiene las características como de un pequeño carnaval. Es la fiesta de otoño, es la gran fiesta de otoño, la fiesta del 31 de octubre. Esa es la prehistoria de lo que nosotros llamamos Halloween. Pero estas personas, ¿qué religiosidad tenían? Ellos tenían una religiosidad en continuo contacto con el cosmos y con la naturaleza. La obsesión de ellos es dominar las fuerzas de la naturaleza. Y ellos consideran que hay espíritus que habitan en los bosques, hay espíritus que habitan en los campos, y esos espíritus, si uno se hace amigo de ellos, uno va a tener una buena cosecha. Y entonces para ellos, en su mentalidad pagana, la existencia de esos espíritus del bosque y del campo era algo que daban por descontado. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer entonces? Uno tiene que ¿volverse qué? Amigo de esos espíritus. Entonces, como esos son los espíritus que hacen posible la cosecha, entonces la celebración de la cosecha se convierte también en una celebración en la que se invocan esos espíritus. Ahí entra ese lado que podríamos llamar ese lado incluso espiritual, pero ya vemos qué tipo de espiritualidad es. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Había una casta que ustedes tal vez han oído mencionar, la casta de los druidas. Las cosas fueron tomando a veces un curso, una dirección bastante espantosa. Resulta que en tierras de Irlanda se han encontrado cadáveres muy bien preservados. Lo más interesante, interesante desde el punto de vista de la investigación, pero es absolutamente espantoso lo que voy a decir, es que estos cadáveres muestran que fueron sacrificados. Cadáveres admirablemente preservados. Y esto es lo espantoso. Se ha encontrado que fueron cadáveres torturados antes de morir. Cadáveres que fueron ofrecidos dentro de los cultos de los druidas. ¿A quiénes? Pues ofrecidos a esos espíritus de los campos, a esos espíritus de los bosques. Inmediatamente viene a la memoria de uno lo que nos dice el apóstol San Pablo cuando habla de idolatría. Dice, el ídolo como tal no es nada, pero detrás del ídolo es el demonio el que recibe el culto. Entonces, finalmente, estas personas, yo me acuerdo el caso porque lo alcancé a leer en bastante detalle, ustedes lo pueden investigar igual que yo. Me acuerdo el caso de un cadáver admirablemente conservado, de una persona relativamente joven. Joven significa que podría tener menos de 30 años, y se muestran las incisiones, las heridas, cómo fue estrangulado, qué se le hizo a la persona. Fue ofrecida a los espíritus. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? De un ser humano ofrecido al demonio. ¿Y eso para qué? Para asegurar las cosechas. ¿Y cuál era la fecha de eso? 31 de octubre. Esa es la realidad. Es decir, yo no me estoy inventando nada. No lo mire como un reto, como un desafío. Simplemente investíguelo usted y va a encontrar eso mismo. Entonces, la parte histórica, ¿qué nos muestra? Nos muestra el origen de la palabra y nos muestra el tipo de prácticas que eran frecuentes en estos lugares, por ejemplo de Irlanda, y donde se ve claramente la asociación entre esa fecha, el estilo de carnaval, el estilo de fiesta desaforada, llena de excesos, de licor, de sexo, de orgía, y lleno también de sacrificios humanos. Esos datos son absolutamente históricos. ¿Qué pasa cuando llega la evangelización cristiana? Cuando vino la evangelización cristiana, santos predicadores, benditos obispos, especialmente desde la sede de San Patricio. La sede de San Patricio fue Armagh, que se escribe con GH al final. San Patricio, desde la sede de Armagh, que queda actualmente en Irlanda del Norte, desde ahí y los que le sucedieron, una serie de obispos realmente santos, gente que uno dice,
O sea, eran misioneros, eran pastores, pero entregados. Ellos se dieron cuenta de estas barbaridades, se dieron cuenta que sí se mataba gente, que se estaban asesinando seres humanos para ofrecerlos a los demonios. Y por supuesto eso no se puede tolerar. Entonces ellos hicieron lo que en otras partes del mundo se ha hecho también. Y es tomar el hecho de que ya la gente de todos modos se iba a reunir. Llegó el final de la cosecha, la gente se reúne. Entonces tomar ese hecho de que la gente se reúne y darle un significado nuevo. Eso explica, y con esto terminamos la sección histórica, eso explica por qué surge el nombre All Hallows Eve. La iglesia quiso de esa manera tomar el hecho de que la gente acostumbraba a reunirse, pero para darle un sentido distinto. No que fuera el All Demons Eve, para que no fuera una víspera de demonios, para que no fuera un evening, una tarde de demonios, sino para que fuera una víspera de santidad. Ese fue el sentido que le dio la iglesia y por eso tiene ese nombre. Entonces ahí termina la sección histórica, ya nos damos cuenta cuál es el origen de esto, el mundo celta, el mundo druida, los sacrificios humanos.